Welcome to my channel. Apenas volví del cementerio y el antiguo jefe de mi marido me buscó agitado. «Hay algo que necesito mostrarle, señora Gloria», me dijo con la voz quebrada. «Pero mantenga secreto absoluto de su hijo y de la esposa de él». Aún aturdida por la pérdida, tomé un taxi sin pensar demasiado. Al entrar en su oficina, sentí mi corazón dispararse al notar quién estaba observando desde el balcón. Una mujer joven, tal vez de 30 años, con una criatura en brazos. Sus ojos cafés me miraban con una mezcla de miedo y desafío. Y en ese instante, antes de que Demetrio dijera una sola palabra, lo supe. Lo supe todo. Mi cuerpo entero se heló. Las piernas me temblaron. La boca se me secó como si hubiera tragado arena del desierto. Esa mujer no era una empleada. Esa criatura no era un sobrino de nadie. Y mi mundo, el que acababa de enterrar junto a Mauro en esa tumba fría, empezó a desmoronarse como un castillo de naipes bajo la lluvia. Pero esa misma tarde hice una llamada que cambió todo. Y su mundo perfecto, construido sobre mis sacrificios y mis silencios, comenzó a caer pieza por pieza. Déjenme retroceder. Déjenme contarles quién era yo antes de ese momento. Antes de que todo lo que creí sólido se convirtiera en humo. Me llamo Gloria. Tengo 67 años. Y durante 40 años creí que conocía mi vida. Creí que conocía a mi marido. Creí que los sacrificios que hice tenían sentido porque construían algo real, algo verdadero. Qué equivocada estaba. Qué terriblemente ciega fui. Conocí a Mauro cuando yo tenía 25 años. Él trabajaba en una fábrica textil y yo limpiaba oficinas por las noches. Nos encontramos en una parada de autobús una madrugada de invierno. Yo llevaba las manos agrietadas del detergente industrial y él me ofreció su bufanda. Ese gesto simple me conquistó. Pensé que había encontrado a un hombre bueno. Un hombre de esos que ya no existen, decía mi madre. Un hombre que cuida. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia pequeña. Yo usé un vestido color marfil que me prestó mi prima Eugenia. Mauro llevaba un traje gris que le quedaba un poco grande. No teníamos nada, pero teníamos sueños. O al menos eso creía yo. Benito nació un año después. Mi hijo. Mi único hijo. Lo parí en un hospital público después de 18 horas de labor. Mauro no pudo estar presente porque tenía turno doble en la fábrica. Pero cuando llegó al día siguiente, con un ramo de flores silvestres que arrancó del parque, me besó la frente y me dijo que yo era la mujer más valiente del mundo. Recuerdo ese momento con tanta claridad. Recuerdo su olor a tabaco y a sudor honesto. Recuerdo cómo sostuvo a Benito con manos temblorosas, como si fuera de cristal. Y recuerdo haber pensado, esto es la felicidad. Esto es todo lo que necesito. Qué ingenua fui. Qué dolorosamente ingenua. Durante los primeros años de Benito, trabajé desde casa cosiendo ropa para una tienda del barrio. Ganaba poco, pero cada peso contaba. Mauro seguía en la fábrica, y aunque el dinero nunca alcanzaba, nos las arreglábamos. Comíamos frijoles y arroz la mayoría de los días. La carne era un lujo de los domingos. Pero Benito siempre tuvo zapatos nuevos para la escuela. Siempre tuvo cuadernos limpios y lápices afilados. Yo me aseguraba de eso. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar su desayuno. Le planchaba el uniforme cada noche. Revisaba su tarea aunque apenas había terminado la primaria yo misma. Todo lo que hice fue por él. Por darle el futuro que yo nunca tuve. Cuando Benito cumplió 10 años, conseguí un trabajo de medio tiempo limpiando una clínica dental. El horario era de 6 de la tarde a medianoche. Llegaba a casa exhausta, con las rodillas adoloridas de fregar pisos, y aún así me quedaba despierta esperando que Mauro regresara de su turno. Calentaba su cena. Le preguntaba por su día. Escuchaba sus quejas sobre el jefe, sobre los compañeros, sobre lo cansado que estaba. Yo también estaba cansada. Pero nunca lo dije. Una esposa no se queja, me enseñó mi madre. Una esposa sostiene. Una esposa aguanta. Y yo aguanté. Aguanté tanto que olvidé que también tenía derecho a estar cansada. A los 15 años, Benito me dijo que quería estudiar administración de empresas en la universidad. Mi corazón se llenó de orgullo. Mi hijo, un universitario. Algo que nadie en mi familia había logrado.
pero la matrícula costaba $300 por semestre. Una fortuna para nosotros. Así que conseguí otro trabajo. Limpiaba casas los sábados. Lavaba ropa ajena los domingos. Mis manos, que alguna vez fueron suaves, se convirtieron en papel de lija. Mis pies se hinchaban tanto que no podía usar zapatos cerrados. Pero cada peso que ganaba iba directo a la cuenta de ahorros para Benito. Mauro ayudaba, claro, pero su sueldo apenas cubría la renta y la comida. El futuro de nuestro hijo dependía de mí, y yo no iba a fallarle. Durante 20 años trabajé turnos dobles. 20 años sin vacaciones. Sin un vestido nuevo para mí. Sin una cena en un restaurante. Sin un día de descanso real. Todo fue para Benito. Para que tuviera lo que yo nunca tuve. Para que no conociera el hambre. Para que no tuviera que fregar pisos ajenos ni doblar la espalda por centavos. Mauro me decía que era una exagerada. Que Benito podía trabajar y estudiar al mismo tiempo. Pero yo no quería eso para mi hijo. Yo quería que él solo se preocupara por sus libros. Por sus sueños. Por construir algo grande. Y lo logró. Benito se graduó con honores. Consiguió un buen trabajo en una empresa importante. Conoció a Verónica, una mujer elegante que venía de una familia con dinero. Se casaron en una ceremonia grande y costosa. Yo usé un vestido color beige que compré en una tienda de segunda mano. Verónica apenas me dirigió la palabra ese día. Pero no importaba. Mi hijo era feliz. Mi hijo había triunfado. Y todo el sacrificio había valido la pena. O eso creía yo. Porque aún no sabía la verdad. Aún no sabía que mientras yo me partía el lomo, Mauro construía otra vida. Con otra mujer. Con otra familia. Y que mi hijo, mi Benito, lo sabía. Lo supo durante meses. Y nunca me dijo nada. El día del funeral de Mauro amaneció gris. El cielo estaba cargado de nubes oscuras que amenazaban con lluvia, pero nunca terminaban de soltar ni una gota. Como si hasta el clima supiera que ese día era una mentira. Me vestí con un traje color negro que había comprado años atrás para el funeral de mi madre. Me miré al espejo y apenas me reconocí. Tenía el rostro demacrado. Los ojos hinchados de tanto llorar. El cabello gris recogido en un moño apretado. Parecía una sombra de mí misma. Pero en ese momento pensé que era por el dolor. Por la pérdida. No sabía que era porque había vivido 40 años siendo invisible. 40 años borrándome para que otros brillaran. La capilla estaba llena. Compañeros de trabajo de Mauro. Vecinos. Familiares lejanos que aparecían solo en los funerales. Benito estaba sentado en la primera fila junto a Verónica. Ella lucía un vestido negro entallado y tacones altísimos. Incluso en un funeral parecía estar desfilando. Me saludó con un beso en la mejilla tan frío que sentí que me quemaba. Benito me abrazó, pero sus brazos se sentían rígidos. Distantes. Como si estuviera cumpliendo un protocolo. Mi hijo siempre fue cariñoso conmigo. Siempre me abrazaba fuerte y me decía mamá, eres la mejor. Pero ese día había algo extraño en él. Algo que yo no podía descifrar. Pensé que era el dolor. El shock de perder a su padre de un infarto repentino. Pero no. Era culpa. Era el peso de guardar un secreto que me destrozaría. Durante la ceremonia, el sacerdote habló de Mauro como un hombre ejemplar. Un trabajador dedicado. Un esposo devoto. Un padre amoroso. Cada palabra era como un clavo enterrándose en mi pecho. Porque yo creía cada una de esas palabras. Yo había construido mi vida entera sobre esa imagen de Mauro. El hombre bueno que me ofreció su bufanda aquella madrugada fría. El hombre que trabajaba duro para darnos un techo. El hombre que cada noche me besaba la frente antes de dormir. Pero ese hombre nunca existió. O existió solo a medias. Solo en los pedazos de tiempo que le sobraban después de vivir su otra vida. Después del entierro, algunos familiares fueron a nuestra casa. Mejor dicho, a la casa donde yo vivía. La casa que mis padres me heredaron cuando murieron. Una casa modesta de 2 pisos en un barrio tranquilo. Mauro siempre quiso venderla y mudarnos a algo más grande. Pero yo me negué. Era lo único que me quedaba de mis padres. El único lugar en el mundo que sentía verdaderamente mío. Gracias a Dios nunca cedí.
porque esa casa se convertiría en mi salvación. Pero aún no lo sabía. Aún estaba sumergida en el papel de viuda desconsolada. Preparé café para todos. Serví bocadillos que había comprado el día anterior. Escuché condolencias vacías de gente que no volvería a verme nunca más. Y todo el tiempo, Benito y Verónica intercambiaban miradas. Miradas que yo no comprendía. Miradas cargadas de algo que me excluía. Todos se fueron al caer la tarde. La casa quedó en silencio. Un silencio pesado y oscuro que me ahogaba. Me senté en el sofá de la sala, aún con el traje negro puesto, y miré las fotografías en la pared. Mauro y yo el día de nuestra boda. Benito de bebé en mis brazos. Unas vacaciones en la playa cuando Benito tenía 8 años. Nuestra única verdadera vacación en 40 años. Mauro sonreía en cada foto. Yo también sonreía. Pero ahora esas sonrisas me parecían grotescas. Como máscaras que usábamos para ocultar la verdad. O tal vez solo yo usaba una máscara. Tal vez Mauro sonreía porque sabía que me tenía engañada. Que yo era tan tonta, tan sumisa, tan ciega, que jamás sospecharía nada. El teléfono sonó a las 7 de la noche. Yo ni siquiera quería contestar. Pero lo hice por instinto. Por años de condicionamiento. Una esposa siempre contesta el teléfono. Una esposa siempre está disponible. Del otro lado escuché la voz de Demetrio. El que había sido jefe de Mauro durante 15 años antes de que Mauro cambiara de trabajo. Señora Gloria, lamento molestarla en un momento así, dijo con voz temblorosa. Pero necesito verla. Es urgente. Hay algo que debo mostrarle. Algo que Mauro hubiera querido que supiera ahora que él ya no está. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Quise decirle que estaba cansada, que acababa de enterrar a mi marido, que no tenía fuerzas para nada. Pero algo en su tono me detuvo. Algo desesperado. Algo que sonaba a verdad a punto de explotar. Está bien, le dije finalmente. ¿Cuándo quiere que nos veamos? Ahora, respondió de inmediato. Por favor, señora Gloria. Sé que es tarde. Sé que está agotada. Pero esto no puede esperar. Y por favor, no le diga a Benito. No le diga a Verónica. Nadie debe saber que viene a verme. Esas palabras deberían haberme alarmado. Deberían haberme hecho colgar el teléfono. Pero en cambio, sentí curiosidad. Una curiosidad oscura y fría que se instaló en mi estómago. De acuerdo, dije. Deme la dirección. Me cambié el traje negro por una blusa gris y un pantalón oscuro. Me até el cabello en una cola de caballo. Me puse los zapatos más cómodos que tenía porque mis pies todavía dolían de estar parada todo el día. Llamé a un taxi. El conductor era un hombre mayor que no hizo preguntas. Agradecí su silencio. No tenía energía para conversaciones vacías. Durante el trayecto, miré por la ventana las calles iluminadas de mi ciudad. Gente caminando. Parejas riendo. Niños corriendo detrás de un balón. Vida normal. Vida que continuaba mientras la mía se había detenido. O eso creía. Porque en realidad, mi vida estaba a punto de comenzar. Pero primero tenía que morir la mujer que fui durante 40 años. Tenía que enterrarla junto a todas las ilusiones que cargué como cruces en la espalda. La oficina de Demetrio estaba en un edificio viejo del centro. Subí por unas escaleras estrechas hasta el 3er piso. Mis piernas temblaban. No sabía si era por el cansancio o por el miedo. Toqué la puerta y Demetrio abrió de inmediato. Su rostro estaba pálido. Tenía ojeras profundas. Parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que lo vi. Pase, señora Gloria, dijo haciéndose a un lado. Lamento hacerla venir así. Pero créame que es necesario. Entré a la oficina. Era un espacio pequeño con un escritorio de madera, estanterías llenas de carpetas y un ventanal que daba a un balcón angosto. Y fue ahí, en ese balcón, donde la vi. La mujer joven con la criatura en brazos. Me quedé paralizada. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. ¿Quién es ella?, pregunté con voz apenas audible. Demetrio cerró los ojos. Respiró hondo. Y cuando los abrió, vi lágrimas rodando por sus mejillas. Señora Gloria, dijo con voz quebrada. Esta es Catalina.
Y esa criatura es hija de Mauro. Su nombre es Hilario. Tiene 2 años. El mundo se detuvo. El aire desapareció. Las paredes comenzaron a girar a mi alrededor. Y yo, Gloria, la esposa fiel, la madre sacrificada, la mujer invisible, caí de rodillas sobre ese piso frío mientras mi vida entera se hacía pedazos frente a mis ojos. No sé cuánto tiempo pasé en el suelo. Pudieron ser segundos o minutos. El tiempo dejó de tener sentido. Sentía como si mi cuerpo estuviera desconectado de mi mente. Como si yo fuera apenas una espectadora de mi propia destrucción. Demetrio me ayudó a levantarme y me llevó a una silla. Mis piernas no respondían. Temblaba de pies a cabeza. Catalina seguía en el balcón, observándome con esos ojos cafés llenos de miedo. La criatura, Hilario, lloraba suavemente contra su pecho. Un llanto que sonaba lejano, como si viniera de otro mundo. Necesito que me explique, logré decir finalmente. Mi voz sonaba extraña, rota, como si perteneciera a otra persona. Necesito saber todo. Desde el principio. Demetrio se sentó frente a mí. Se pasó las manos por el rostro. Vi que le temblaban. Señora Gloria, yo no quería ser quien le dijera esto, comenzó. Durante años guardé el secreto porque Mauro era mi amigo. Porque pensé que no era mi lugar intervenir en su matrimonio. Pero cuando murió, cuando vi su cuerpo en ese ataúd, no pude más con la culpa. Usted merece saber la verdad. Usted merece decidir qué hacer con esa verdad. Catalina entró desde el balcón. Caminaba despacio, como si temiera que yo fuera a atacarla. Se sentó en otra silla, todavía sosteniendo a Hilario. De cerca pude ver que era muy joven. Tal vez 30 años. Bonita. Con el cabello largo y oscuro. Llevaba un vestido sencillo color verde oscuro. Nada llamativo. Nada que gritara soy la otra. Pero lo era. Era la otra. La mujer que destrozó mi vida sin que yo siquiera lo supiera. Lo conocí hace 5 años, dijo Catalina con voz suave. Yo trabajaba en una cafetería cerca de su oficina. Él iba todos los días a comprar café. Empezamos a conversar. Me dijo que era viudo. Que su esposa había muerto de cáncer hacía 3 años. Que vivía solo con su hijo adulto. Que estaba tratando de reconstruir su vida. Yo le creí. Cada palabra que salía de su boca la sentí como una bofetada. Mauro me había borrado. Me había matado en su historia. Me había convertido en un fantasma para poder seducir a otra mujer. Y yo, la verdadera esposa, la que lavó su ropa durante 40 años, la que cocinó sus comidas, la que crió a su hijo, la que sacrificó todo, simplemente no existía en su narrativa. Continuamos viéndonos, siguió Catalina. Al principio solo café. Luego almuerzos. Después cenas. Él era encantador. Atento. Me hacía sentir especial. Me llevaba flores. Me escribía mensajes dulces. Yo estaba sola. Mi familia vive en otro estado. No tengo muchos amigos aquí. Y él llenó ese vacío. Me enamoré. Cada palabra era un cuchillo. Porque esas cosas que Mauro hacía con ella, nunca las hizo conmigo. A mí nunca me llevó flores después de los primeros meses de noviazgo. Nunca me escribió mensajes dulces. Nunca me hizo sentir especial. Yo era la esposa. La que estaba ahí siempre. La segura. La que no necesitaba cortejo porque ya estaba atrapada. Pero a ella sí la cortejó. A ella sí la conquistó. Porque ella representaba lo que yo ya no era. Juventud. Novedad. Escape. Empezamos una relación formal hace 3 años, continuó Catalina. Él me visitaba 2 o 3 veces por semana. Siempre tenía excusas. Trabajo extra. Reuniones nocturnas. Viajes de negocios. Yo nunca sospeché. Nunca investigué. Confiaba en él completamente. Me mudé a un apartamento que él me ayudó a pagar. Dijo que quería que estuviera cómoda. Que merecía algo mejor que la habitación pequeña donde vivía. Yo pensé que era amor. Pensé que estaba cuidándome. Ahora sé que solo me estaba manteniendo escondida. Lejos de su vida real. Lejos de mí. Me quedé embarazada hace 2 años y medio, dijo Catalina bajando la mirada. Cuando le dije a Mauro,
Pensé que se enojaría, que desaparecería como hacen muchos hombres. Pero no. Se puso feliz. Lloró de alegría. Me abrazó y me dijo que siempre había querido otro hijo. Que Benito ya estaba grande y él extrañaba tener un bebé en casa. Otra puñalada. Porque Mauro nunca expresó ese deseo conmigo. Nunca dijo que quería más hijos. De hecho, después de Benito, él fue quien sugirió que no tuviéramos más. Que con uno era suficiente. Que no podíamos darnos el lujo de más bocas que alimentar. Pero con ella sí quería. Con ella sí podía. Porque esa era su vida de fantasía. La vida donde él no era el hombre agotado de la fábrica, sino el hombre exitoso que podía mantener a una mujer joven y empezar de nuevo. Hilario nació hace 2 años, dijo Catalina besando la cabeza de la criatura. Mauro estuvo presente en el parto. Lo registró con su apellido. Me dio dinero para todo lo que necesitábamos. Venía a visitarnos casi todos los días. Jugaba con Hilario. Le cantaba canciones. Era un padre presente. Más presente de lo que había sido con Benito, según él mismo me contó. Dijo que cuando Benito nació, él trabajaba tanto que apenas lo veía. Que se había perdido muchos momentos importantes. Y que conmigo estaba corrigiendo esos errores. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Algo más profundo que el dolor. Era rabia. Rabia pura y ardiente. Mauro había estado ausente en la crianza de Benito porque yo cargué con todo. Yo me levanté las madrugadas. Yo cambié los pañales. Yo me quedé despierta cuando tenía fiebre. Yo fui a todas las juntas escolares. Yo cociné. Yo lavé. Yo limpié. Y él apenas apareció para las fotografías. Para los momentos de gloria. Para decir este es mi hijo cuando Benito ganaba un premio. Pero con Hilario era diferente. Con Hilario podía ser el padre perfecto porque yo no estaba ahí cargando todo el peso. Porque Catalina era joven y probablemente no le exigía nada. Porque esa era su vida de escape donde todo era fácil y bonito. Hace 3 meses, continuó Catalina, Mauro empezó a actuar extraño. Estaba más nervioso. Más distraído. Un día llegó muy agitado y me dijo que Benito había descubierto todo. Que había visto unas fotos en su teléfono. Que hubo una confrontación terrible. Le pregunté qué iba a pasar, dijo Catalina. Si iba a contarle la verdad a su esposa. Él me dijo que no. Que usted no podía soportar algo así. Que usted era frágil. Que tenía el corazón débil. Que la noticia podría matarla. Frágil. Corazón débil. Esas palabras resonaron en mi cabeza como campanas funerarias. Mauro me había pintado como una inválida emocional. Como alguien tan patética que no podía manejar la verdad. Cuando en realidad yo había manejado 40 años de trabajo duro, de sacrificio, de llevar una casa con casi nada. Yo era la más fuerte. Pero él necesitaba creerme débil para justificar sus mentiras. Para justificar mantenerme en la oscuridad. Benito le dijo a Mauro que guardaría el secreto, continuó Catalina. Pero que él también se beneficiaría. Que cuando Mauro muriera, la herencia se dividiría de cierta manera. Que yo no podía reclamar nada legalmente porque no éramos casados. Pero que Hilario sí tenía derechos como hijo reconocido. Y que él, Benito, se encargaría de que todo se manejara discretamente para que usted nunca supiera. Sentí náuseas. Mi hijo. Mi Benito. El niño por quien sacrifiqué todo. El que usó zapatos nuevos mientras yo remendaba los míos. El que fue a la universidad mientras yo fregaba pisos. Ese hijo había hecho un pacto con su padre. Un pacto que me excluía. Que me convertía en un obstáculo. En alguien que debía mantenerse ignorante para que ellos pudieran repartirse lo poco que había. Lo poco que yo había ayudado a construir con mis manos destrozadas. Mauro murió hace una semana, dijo Demetrio retomando la palabra. Yo me enteré porque Catalina me buscó desesperada. Ella sabía que yo era su antiguo jefe. Que éramos amigos. No sabía a quién más acudir. Vino aquí con Hilario y me contó todo. Yo quedé en shock. Conocí a Mauro desde hacía 20 años y jamás sospeché nada. Era discreto. Cuidadoso. Pero Catalina me mostró fotos. Documentos. Mensajes. Todo era real.
Y entonces decidí que usted tenía que saberlo. Porque Benito y Verónica están planeando dejarla fuera de todo. Miré a Demetrio. Luego a Catalina. Luego a Hilario, que ahora dormía en los brazos de su madre. Una criatura inocente. Un niño que no pidió nacer en medio de esta mentira. Y yo, Gloria, sentada en esa oficina fría, con mi vestido gris y mis zapatos gastados, con mis 67 años de sacrificios inútiles, comprendí algo. Comprendí que había pasado 40 años siendo invisible, siendo conveniente, siendo la mujer que se queda callada, la que aguanta, la que perdona, la que se sacrifica. Pero esa mujer acababa de morir, y en su lugar nacía alguien nuevo, alguien que ya no tenía nada que perder, alguien que finalmente iba a pelear por sí misma. Me puse de pie. Mis piernas ya no temblaban. Gracias por decirme la verdad, dije con voz firme. Ahora necesito que me ayuden con algo más. Necesito saber exactamente qué están planeando Benito y Verónica. Porque si quieren guerra, la tendrán. Pero esta vez, yo decido las reglas. Demetrio y Catalina intercambiaron miradas. Podía ver que no esperaban esta reacción de mi parte. Probablemente pensaron que me desmoronaría, que lloraría, que saldría corriendo de esa oficina sin saber qué hacer con la verdad que acababan de arrojarme encima. Pero 40 años de callarme, de tragarme el dolor, de ser la mujer conveniente, habían terminado en el momento exacto en que vi a esa criatura en el balcón. Ya no era la Gloria que se arrodilló ante las mentiras de su marido. Era otra. Una que finalmente entendía que la bondad sin límites no es virtud, es autodestrucción. Señora Gloria, dijo Demetrio con cautela. Sé que esto es devastador. Pero necesita pensar con calma. Benito es su hijo. Verónica es parte de su familia. Tal vez podamos hablar con ellos y llegar a un acuerdo razonable. No, respondí tajante. No habrá acuerdos. No habrá conversaciones en las que yo me sienta a mendigar respeto. Durante 40 años hice acuerdos. Cedí. Me adapté. Me hice pequeña para que otros cupieran. Y mírenme ahora. Estoy aquí descubriendo que mi vida entera fue un teatro. Que yo fui la única actuando de verdad mientras todos los demás sabían el guión secreto. Catalina me miraba con algo parecido a la admiración. O tal vez era miedo. No estaba segura. ¿Qué necesitas saber exactamente?, preguntó ella abrazando más fuerte a Hilario, como si mi furia pudiera alcanzarla también a ella. Aunque ella era solo otra víctima en esta historia. Otra mujer engañada por el mismo hombre que yo había creído conocer. Necesito saber qué documentos tenía Mauro. Qué propiedades. Qué cuentas bancarias. Qué inversiones. Todo lo que ustedes sepan. Porque si Benito está planeando dejarme fuera, significa que hay algo de que dejarme fuera. Y necesito saber exactamente qué es. Demetrio asintió y caminó hacia su escritorio. Abrió un cajón y sacó una carpeta manila. La había preparado. Sabía que este momento llegaría. Mauro me dejó algunos documentos hace 2 años, dijo colocando la carpeta frente a mí. Me pidió que los guardara en caso de que algo le pasara. Me dijo que eran para proteger a Catalina y a Hilario. Que si él moría, yo debía entregarle esto a ella para que pudiera reclamar lo que le correspondía. Pero cuando Catalina vino a verme después del funeral y me contó todo, decidí que usted también tenía derecho a ver esto. Abrí la carpeta. Mis manos temblaban de nuevo, pero no de miedo. De rabia. Dentro había copias de escrituras, estados de cuenta bancarios, pólizas de seguro. Empecé a leer y con cada línea sentía que mi sangre hervía más. Había una cuenta de ahorros con $42,000. Una cuenta que yo desconocía por completo. Había una póliza de seguro de vida por $100,000 donde Benito aparecía como beneficiario único. Había documentos de una pequeña propiedad en las afueras de la ciudad. Un terreno que Mauro compró hace 5 años y que estaba a nombre de él y de Benito, como copropietarios. Todo ese dinero. Todas esas propiedades. Construidas mientras yo limpiaba casas ajenas. Mientras mis manos se agrietaban del detergente. Mientras me saltaba comidas para que alcanzara el presupuesto. ¿De dónde sacó Mauro todo este dinero?, pregunté con voz temblorosa. Su sueldo nunca fue alto. Nosotros siempre vivíamos justos. O eso me decía él.
Demetrio suspiró pesadamente. Mauro tuvo algunos trabajos extra durante años. Reparaba maquinaria los fines de semana. Hacía consultorías para empresas pequeñas. Ganaba bien. Pero nunca le dijo a usted. Guardaba ese dinero en cuentas separadas. Decía que era su fondo de emergencia. Su plan B. Su plan B era una vida sin mí. Su plan B era poder escapar cuando quisiera. Dejarme con nada mientras él empezaba de nuevo con una mujer más joven. Con un hijo que sí quería criar. Con una versión mejorada de la vida que construimos juntos. ¿Y la póliza de seguro?, preguntó Catalina tímidamente. Esa también la desconocía usted. Totalmente, respondí. Nunca supe que existía. Mauro siempre me dijo que no podíamos pagar seguros. Que eran lujos que no estaban a nuestro alcance. Pero resulta que sí podía pagarlos. Solo que yo no merecía estar incluida. Cerré la carpeta. Respiré profundo. Mi mente trabajaba a velocidad vertiginosa. Piezas del rompecabezas que nunca encajaron ahora formaban una imagen clara y repugnante. La casa donde vivo, dije mirando a Demetrio. Esa casa era de mis padres. Ellos me la heredaron a mí sola. Está escriturada solo a mi nombre. Mauro nunca pudo tocarla legalmente, aunque lo intentó varias veces. Quería que la vendiéramos. Que compráramos algo más grande. Pero yo me negué. Era lo único que me quedaba de mis padres. Gracias a Dios fui terca en eso. Entonces tiene una carta fuerte, dijo Demetrio. Esa casa es completamente suya. Benito no puede reclamarla. Ni Verónica. Ni nadie. ¿Y el dinero de la cuenta de ahorros?, pregunté. ¿Quién puede reclamarlo? Legalmente, como esposa, usted tiene derecho sobre los bienes gananciales, explicó Demetrio. Pero necesitará un abogado. Benito probablemente peleará. Dirá que ese dinero es de inversiones personales de su padre. Que no forma parte del patrimonio conyugal. Que pelee, dije con frialdad. Ya no me da miedo pelear. Me da más miedo seguir siendo la mujer que se deja pisotear. La que sonríe mientras le roban la dignidad. Catalina se puso de pie, todavía cargando a Hilario dormido. Señora Gloria, dijo con voz suave. Yo no quiero causarle más dolor. No vine a quitarle nada. Solo vine porque no sabía qué hacer. Mauro me mintió. A mí también me usó. Pero ese niño es inocente. Él merece algo de su padre. Aunque su padre haya sido un mentiroso. La miré. Realmente la miré. Y vi a una mujer joven que también había sido engañada. Que había creído en un amor que nunca fue real. Que ahora estaba sola con una criatura y sin futuro claro. Catalina, le dije. Yo no tengo nada contra ti. Ni contra Hilario. Ustedes también son víctimas. Pero necesito que entiendas algo. Yo pasé 40 años construyendo una vida que resultó ser una mentira. No voy a permitir que me quiten lo poco real que me queda. La casa es mía. Y voy a pelear por mi parte de todo lo demás. Si Hilario tiene derechos legales como hijo reconocido, que los ejerza. Pero yo también los ejerceré como esposa legal. Y veremos qué dice la ley. Ella asintió. Lágrimas corrían por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de rabia. Eran de comprensión. De solidaridad femenina en medio del desastre que un hombre había creado. Salí de esa oficina con la carpeta bajo el brazo. Tomé otro taxi de regreso a casa. Durante el trayecto, miré por la ventana sin ver realmente nada. Mi mente estaba ocupada planificando, calculando, pensando en cada movimiento como si fuera una partida de ajedrez. Y por primera vez en mi vida, yo iba a jugar para ganar. No para mantener la paz. No para que otros fueran felices. Para ganar. Llegué a casa pasada la medianoche. Las luces estaban apagadas. Entré en silencio. Subí a mi habitación. La habitación que compartí con Mauro durante décadas. La cama donde dormimos juntos miles de noches. Las paredes que guardaban tantos secretos que yo nunca conocí. Me senté en la cama y abrí de nuevo la carpeta. Estudié cada documento. Cada cifra. Cada nombre. Y entonces vi algo que se me había escapado la primera vez. En uno de los estados de cuenta, había transferencias mensuales.
$1,200 cada mes, dirigidos a la misma cuenta. La cuenta de Catalina. Mauro le daba $1,200 mensuales, mientras a mí me decía que no alcanzaba el dinero, que teníamos que apretarnos el cinturón, que no podíamos darnos ningún lujo. Sentí que algo en mi pecho se endurecía, como si mi corazón se convirtiera en piedra. Ya no había espacio para lágrimas, solo para estrategia, solo para justicia. Al día siguiente era el velorio de 9 días. La tradición mandaba que la familia se reuniera de nuevo para rezar por el alma del difunto. Benito me había llamado temprano para confirmar que se haría en mi casa, que Verónica traería comida, que vendrían algunos tíos y primos. Perfecto, le dije por teléfono con voz calmada. Aquí los espero. Y aprovecharemos para hablar de algunas cosas importantes. De la herencia, de los papeles de tu padre, de todo lo que necesitamos resolver. Hubo un silencio del otro lado. Un silencio incómodo. Mamá, dijo finalmente Benito. No es necesario hablar de eso ahora. Todavía estamos de luto. Ya habrá tiempo para lo legal. No, Benito, respondí con firmeza. Hablaremos hoy. Porque hay cosas que descubrí. Cosas que tú ya sabías. Y es momento de poner todas las cartas sobre la mesa. Colgué antes de que pudiera responder. Me vestí con ropa cómoda. Un pantalón gris y una blusa blanca. Me recogí el cabello. Me miré al espejo. La mujer que me devolvió la mirada ya no era la misma del día del funeral. Tenía los ojos más duros, la mandíbula más firme, los hombros más rectos. Era una guerrera preparándose para la batalla. Y esta vez, yo no iba a perder. La gente comenzó a llegar alrededor de las 6 de la tarde. Tíos lejanos, primos que no veía hacía años, vecinos curiosos que venían más por el chisme que por la fe, todos con caras compungidas, todos con frases hechas sobre lo buen hombre que era Mauro, sobre cuánto lo iban a extrañar. Yo asentía, sonreía, ofrecía café, jugaba mi papel de viuda perfecta una última vez. Benito llegó con Verónica a las 7 en punto. Ella traía bandejas de comida que probablemente costaron más de lo que yo gastaba en el mercado en un mes. Emparedados elegantes, quesos importados, vino caro, todo para impresionar, para mostrar que ellos estaban en otro nivel, un nivel al que yo nunca pertenecí. Mamá, dijo Benito besándome la mejilla. ¿Cómo estás? ¿Dormiste algo anoche? Su voz sonaba preocupada, pero sus ojos me estudiaban, tratando de descifrar si yo sabía algo, si Demetrio me había contactado, si la bomba ya había explotado. Dormí perfectamente, respondí con calma. De hecho, dormí mejor que en mucho tiempo. Tengo la conciencia tranquila. Tú deberías intentarlo alguna vez. Vi cómo se tensaba, cómo sus hombros se ponían rígidos. Verónica nos miraba desde la cocina con ojos de halcón, siempre tan atenta, siempre calculando. El rosario comenzó a las 8. Nos reunimos todos en la sala. Alguien puso una imagen del Sagrado Corazón sobre la mesa. Otra persona encendió velas. Y empezamos a rezar. Ave Marías interminables. Padre Nuestros mecánicos. Palabras vacías que salían de bocas que no sentían nada. Yo participaba. Movía los labios. Pero mi mente estaba en otro lugar. Planeando. Esperando el momento correcto. Cuando terminó el rosario, la gente empezó a servirse comida. A charlar en grupitos. A relajarse. Era el momento perfecto. Me puse de pie y levanté mi voz por encima del murmullo. Disculpen. Quisiera decir unas palabras antes de que se vayan. Algo importante que necesito compartir con todos ustedes. El silencio cayó como una losa. Todos me miraban. Benito palideció. Verónica dejó su copa de vino sobre la mesa con mano temblorosa. Como saben, perdí a mi esposo hace una semana. Comencé. Mauro fue mi compañero durante 40 años. El padre de mi hijo. El hombre con quien compartí esta casa. Esta vida. Pensé que lo conocía. Pensé que habíamos construido algo real juntos. Pero resulta que estaba equivocada. Escuché murmullos.
Miradas confundidas intercambiándose entre los presentes. Ayer recibí información que cambió todo, continué. Información sobre otra vida que Mauro llevaba. Una vida que incluía otra mujer, otro hijo, otro hogar. Una vida financiada con dinero que yo creía que no teníamos. Mientras yo trabajaba doble turno. Mientras fregaba pisos. Mientras me saltaba comidas para que alcanzara el presupuesto. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones ahogadas. Verónica intentó interrumpir. Gloria, esto no es el momento ni el lugar para... Sí lo es, la corté con voz firme. Es exactamente el momento. Porque resulta que mi hijo Benito sabía todo esto. Lo supo durante meses. Y en lugar de decirme la verdad, hizo un pacto con su padre. Un pacto para repartirse la herencia y mantenerme en la ignorancia. Para dejarme fuera de todo lo que legalmente me corresponde. Benito se puso de pie. Su rostro estaba rojo de ira y vergüenza. Mamá, estás exagerando. Yo solo quería protegerte. No quería que sufrieras. Protegerme, repetí con una risa amarga. Me protegiste tanto que planeaste robarme. Que decidiste junto con tu padre que yo era tan tonta, tan débil, tan insignificante, que no merecía ni siquiera la verdad. Yo no planeé robarte nada, gritó Benito. La herencia es mía por derecho. Yo soy el hijo. El único que tiene que importar. Así, pregunté sacando la carpeta que había escondido detrás del sofá. Entonces explícame esto. Explícale a todos los presentes por qué tu padre tenía una cuenta con $42,000 que yo desconocía. ¿Por qué compraron juntos un terreno sin decirme? ¿Por qué hay una póliza de seguro donde yo, la esposa legal, no aparezco como beneficiaria? Arrojé los documentos sobre la mesa de centro. Las hojas se esparcieron como naipes. Todos se acercaron para ver, para leer, para confirmar que yo no estaba inventando nada. El silencio era ensordecedor, pesado, lleno de juicio. Y eso no es todo, continué. Mauro tenía otro hijo, un niño de 2 años, reconocido legalmente, con su apellido. Ese niño también tiene derecho sobre la herencia. Algo que tú sabías, Benito, y ocultaste. No para protegerme a mí, sino para proteger tu billetera. Benito estaba temblando. Verónica se había alejado de él, como si su vergüenza fuera contagiosa. Esto es ridículo, intentó defenderse. Esa mujer es una oportunista. Ese niño probablemente ni siquiera es de mi padre. Y tú vas a creerle a un extraño antes que a tu propio hijo. Ya hablé con ella, dije tranquila. Vi al niño. Vi los documentos. Vi las pruebas. ¿Y sabes qué descubrí, Benito? Descubrí que ella también fue engañada. Que tu padre le mintió igual que me mintió a mí. Le dijo que yo había muerto. Que él era viudo. La misma mentira que le contó a medio mundo para justificar su doble vida. Una de mis tías, Eugenia, se acercó y puso su mano en mi hombro. Gloria, ¿qué vas a hacer?, preguntó con voz suave. Necesitas ayuda legal. Esto no puedes manejarlo sola. No voy a manejarlo sola, respondí. Ya contraté un abogado. Mañana mismo empezamos los trámites legales. Voy a reclamar todo lo que me corresponde como esposa. Esta casa ya es mía. Está a mi nombre. Nadie me la puede quitar. Pero el resto, el dinero, las propiedades, las pólizas, todo eso se va a dividir como la ley mande. Y si ese niño tiene derechos, los tendrá. Porque él es inocente en todo esto. Pero yo no voy a quedarme callada. No voy a hacerme pequeña. No más. Benito me miraba con odio. Un odio que me dolió más que cualquier golpe físico. Porque era mi hijo. El niño que parí. Al que dediqué mi vida entera. Eres una egoísta, escupió. Papá murió hace una semana y ya estás peleando por dinero. No tienes corazón. Corazón. Repetí. Yo trabajé 40 años para darles vida a ti y a tu padre. Me desgasté hasta los huesos. Y ustedes me pagaron con mentiras. Con traición. Con planes para dejarme en la calle. Así que no me hables de corazón, Benito. Porque el único corazón roto aquí es el mío. Verónica tomó a Benito del brazo. Vámonos, le dijo.
No vamos a quedarnos a escuchar esto. Váyanse, dije con voz helada. Pero antes de irse, quiero que sepan algo. Esta casa es mía. Y mientras yo viva, nadie más va a poner un pie aquí. Especialmente no ustedes dos. Así que llévense sus cosas, sus planes, sus mentiras, y no vuelvan. Benito y Verónica salieron como huracanes. Azotaron la puerta con tanta fuerza que las paredes temblaron. Varios familiares lo siguieron, incómodos, sin saber qué decir. Pero algunos se quedaron. Eugenia. Un par de primos. Gente que realmente me quería. Hiciste lo correcto, me dijo Eugenia abrazándome. No dejes que nadie te haga sentir culpable. Tú mereces justicia. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé sola en la sala. Apagué las velas. Guardé la imagen del Sagrado Corazón. Recogí los documentos esparcidos. Y por primera vez en semanas, sonreí. Una sonrisa pequeña, amarga, pero real. Porque había dado el primer paso. Había dejado de ser invisible. Había reclamado mi voz. Y aunque el camino sería largo y doloroso, ya no tenía miedo. Tenía algo mucho más poderoso. Tenía dignidad. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones que nunca pensé que tendría que tomar. Contraté a un abogado llamado Eleazar, un hombre de unos 50 años con reputación de ser implacable en casos de herencias. Cuando le conté toda la historia, él simplemente asintió como si hubiera escuchado versiones de lo mismo 1000 veces antes. Señora Gloria, me dijo mientras revisaba los documentos que le llevé. Su caso es más común de lo que imagina. Hombres que llevan dobles vidas. Familias que se pelean por migajas. Pero usted tiene ventajas. La casa está a su nombre. Eso es intocable. Y como esposa legal, tiene derecho sobre todo lo adquirido durante el matrimonio. Pero Benito va a pelear, le dije. Él cree que todo es suyo. Que pelee, respondió Eleazar con una sonrisa fría. La ley está de su lado. Y si ese niño, Hilario, está reconocido legalmente, él también tiene derechos. Su hijo Benito no puede llevarse todo solo porque así lo decidió con su padre. El sistema no funciona así. Salí de esa oficina sintiéndome más fuerte, más segura. Por primera vez en mi vida, alguien me estaba diciendo que yo importaba, que mis derechos existían, que no tenía que mendigar lo que legalmente me pertenecía. Durante esos días, Benito intentó contactarme varias veces. Llamadas que no contesté. Mensajes que borré sin leer. Verónica incluso apareció en la puerta de mi casa una tarde, con lágrimas de cocodrilo y un discurso sobre la familia y el perdón. Le cerré la puerta en la cara. No con violencia. Simplemente con firmeza. Con la tranquilidad de quien ya tomó una decisión y no hay vuelta atrás. También volví a ver a Catalina. Ella me contactó porque Eleazar le había pedido documentos para el caso legal. Nos encontramos en una cafetería pequeña del centro. Ella llegó con Hilario, que ya estaba despierto y curioso, mirándolo todo con esos ojos grandes y oscuros que me recordaban dolorosamente a Mauro. Gracias por aceptar verme, me dijo Catalina con voz temblorosa. Sé que esto es incómodo para usted. Lo es, respondí honesta. Pero no por tu culpa. Tú también fuiste engañada. Los dos fuimos piezas en el mismo juego donde el único que conocía las reglas era Mauro. Hilario extendió sus manitas hacia mí. Un gesto inocente de niño que no conoce rencores ni traiciones. Lo miré y sentí algo extraño. No era amor. Tampoco era odio. Era algo intermedio. Reconocimiento quizás. Este niño era hermano de Benito. Llevaba la misma sangre. Y aunque su existencia era prueba de la peor traición, él no tenía culpa. Catalina, le dije mirándola directamente. Yo no voy a pelear contra Hilario. Él tiene derechos y yo no se los voy a quitar. Pero tampoco voy a renunciar a lo mío. Vamos a hacer esto legalmente. Cada quien recibirá lo que le corresponda. Sin favoritismos. Sin injusticias. Ella asintió con lágrimas rodando por sus mejillas. Es todo lo que pido, dijo. Solo quiero que mi hijo tenga algo de su padre. Aunque ese padre haya sido un mentiroso. Pasaron 3 semanas. El abogado avanzaba rápido.
Benito contrató su propio abogado, por supuesto, y comenzó la batalla legal. Audiencias, papeles, declaraciones. Todo lo que yo había querido evitar durante años porque siempre pensé que la familia debía resolverlo todo en privado. Pero ya no, porque esta familia nunca fue lo que yo creí. Era una fachada sostenida por mi silencio. Durante ese tiempo, empecé a notar cambios en mí. Cambios que al principio me asustaron, pero luego me liberaron. Dejé de cocinar para fantasmas. Dejé de limpiar habitaciones que nadie usaba. Dejé de mantener todo perfecto para gente que nunca valoró mis esfuerzos. Una tarde, vacié el closet de Mauro. Saqué toda su ropa, sus zapatos, sus relojes baratos, sus corbatas desgastadas. Lo puse todo en bolsas grandes y lo doné a un refugio. No sentí tristeza. Sentí alivio. Como si estuviera borrando un capítulo que nunca debió escribirse. También redescubrí cosas sobre mí misma que había olvidado. Antes de casarme, me gustaba pintar. Nada profesional. Solo acuarelas simples de flores y paisajes. Pero Mauro siempre decía que era un hobby inútil. Que perdía tiempo y dinero en materiales que no servían para nada. Así que dejé de hacerlo. Guardé mis pinceles. Olvidé que alguna vez tuve pasiones propias. Ahora, con la casa vacía y el tiempo siendo mío, volví a comprar acuarelas, papeles, pinceles nuevos. Y una tarde, me senté en el jardín trasero y pinté. Mis manos temblaban al principio. Torpes. Olvidadas. Pero poco a poco, el movimiento volvió. Los colores fluyeron. Y creé algo. Algo imperfecto. Algo que no tenía que gustarle a nadie más que a mí. Eugenia venía a visitarme seguido. Tomábamos té en el jardín. Ella me contaba de su vida, de sus nietos, de sus pequeñas alegrías. Y yo le contaba de mi proceso, de las audiencias legales, de cómo me sentía renaciendo a los 67 años. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?, le dije una tarde. Durante 40 años viví para otros. Y ahora que finalmente vivo para mí, todos me llaman egoísta. Ella me tomó la mano y sonrió. Eso es porque la gente se acostumbra a tu sacrificio. Y cuando dejas de sacrificarte, sienten que les estás quitando algo. Pero no es así, Gloria. Solo estás tomando lo que siempre fue tuyo. Tu vida, tu tiempo, tu dignidad. La audiencia final llegó un jueves por la mañana. Yo llegué temprano al juzgado. Benito estaba ahí con Verónica. Nos miramos desde lados opuestos de la sala. Ya no había amor en esos ojos. Solo resentimiento, calculación, avaricia disfrazada de derecho. Catalina también estaba presente con Hilario. Ella se veía nerviosa. El niño dormía en sus brazos, ajeno a que su futuro se estaba decidiendo en esa sala fría y burocrática. El juez escuchó ambas partes. Revisó documentos. Hizo preguntas. Y finalmente dictó su resolución. La casa, al estar escriturada únicamente a nombre de la señora Gloria, permanece como su propiedad exclusiva. En cuanto a los bienes adquiridos durante el matrimonio, incluyendo la cuenta de ahorros y el terreno, se dividirán de la siguiente manera. El 50% corresponde a la señora Gloria como cónyuge. El 25% al señor Benito como hijo del primer matrimonio. Y el 25% al menor Hilario como hijo reconocido legalmente. La póliza de seguro, al tener beneficiario único, se mantiene como estaba establecida, pero se compensa a la señora Gloria con otros activos equivalentes. Escuché la sentencia sin expresión. Benito maldijo en voz baja. Verónica lloraba. No de tristeza, de rabia, porque esperaban llevarse todo y solo obtuvieron una fracción. Catalina me buscó después de la audiencia. Me agradeció con voz quebrada. Le dije que no me agradeciera, que esto no era generosidad, era justicia, era lo correcto. Ella se fue con Hilario en brazos y yo me quedé ahí parada en los pasillos del juzgado, sintiendo algo que no había sentido en décadas. Paz. Esa noche, me senté en mi sala. Mi casa. Completamente mía. Sin fantasmas. Sin mentiras. Sola, sí. Pero por elección. Por dignidad. Preparé una cena simple.
pan tostado con mantequilla, té caliente, y lo disfruté en silencio. Cada bocado sabía diferente. Sabía a libertad, a verdad, a finales que son también principios. Y comprendí algo fundamental. El perdón no siempre une, no siempre reconstruye puentes. A veces, simplemente te libera. Te permite soltar el peso de odiar, de esperar disculpas que nunca llegarán, de buscar justicia en corazones que nunca la entenderán. Yo no perdonaba a Mauro porque se lo mereciera. Lo perdonaba porque yo merecía paz. Los meses siguientes a la sentencia fueron de transformación profunda. No solo en lo legal o lo económico, sino en algo mucho más importante. En mi forma de verme a mí misma. Durante 40 años fui la esposa de Mauro, la madre de Benito, la nuera de los padres de Mauro, la suegra de Verónica, siempre definida por mi relación con otros. Nunca simplemente Gloria. Nunca yo misma como entidad completa y suficiente. Ahora, por primera vez en décadas, era solo yo. Y al principio eso me aterraba. Me despertaba en las madrugadas con el corazón acelerado, con la sensación de que había olvidado algo importante. Alguna tarea, alguna obligación, algún sacrificio que debía hacer. Pero no había nada. Nadie esperaba nada de mí. Y esa libertad, que debería haber sido liberadora desde el primer día, al principio se sentía como vértigo, como caer en un abismo sin fondo. Pero poco a poco, empecé a encontrar ritmo, a construir rutinas que me pertenecían solo a mí. Me levantaba cuando mi cuerpo lo pedía, no cuando el despertador me obligaba. Desayunaba lento, muy lento, mirando por la ventana de la cocina, viendo cómo amanecía, cómo los pájaros se posaban en el árbol del jardín. Cosas simples que nunca tuve tiempo de notar cuando corría de un trabajo a otro, de una obligación a la siguiente. Empecé a asistir a una clase de acuarela los martes y jueves por la tarde. El salón estaba en un centro comunitario a 3 cuadras de mi casa. Éramos 6 mujeres de edades similares, todas con historias parecidas. Viudas, divorciadas, mujeres que habían pasado décadas cuidando a otros y ahora finalmente se cuidaban a sí mismas. Ahí conocí a Rosalía, una mujer de 70 años con risa contagiosa y manos llenas de manchas de pintura. Ella había sido maestra de primaria durante 40 años. Se jubiló y su esposo murió 6 meses después. Me contó que durante el primer año sintió que moría con él. Pero después, lentamente, descubrió que podía ser feliz sola. Que la soledad no era lo mismo que la tristeza. La clave, me dijo una tarde mientras pintábamos girasoles, es dejar de esperar que alguien te complete. Tú ya estás completa, Gloria. Siempre lo estuviste. Solo que nadie te lo dijo. Ni siquiera tú misma. Sus palabras se quedaron conmigo. Resonaron en lugares profundos que yo ni siquiera sabía que existían. Porque tenía razón. Yo había pasado la vida entera sintiendo que me faltaba algo. Que necesitaba ser más. Hacer más. Dar más. Cuando en realidad, yo siempre fui suficiente. Los demás simplemente nunca lo vieron. O peor, lo vieron y se aprovecharon. Con el dinero de mi parte de la herencia, hice algunas mejoras en la casa. No grandes renovaciones. Solo cosas que yo siempre quise, pero Mauro consideraba innecesarias. Pinté las paredes de colores cálidos. Beige suave en la sala. Verde menta en la cocina. Compré cortinas nuevas. Ligeras. Que dejaban entrar la luz en lugar de bloquearla. Planté flores en el jardín. Rosas. Margaritas. Lavanda. Cosas que olían bien y se veían hermosas sin necesidad de justificación práctica. También compré muebles nuevos. No muchos. Solo los necesarios. Una butaca cómoda para leer junto a la ventana. Una mesa pequeña para pintar. Una cama nueva para mi habitación. Una cama que era solo mía. Donde nadie más había dormido. Donde no había recuerdos de noches compartidas con un hombre que me mentía mientras yo dormía a su lado confiada. Benito no me buscó durante meses. El silencio entre nosotros era denso. Doloroso. Pero necesario. Yo no estaba lista para perdonarlo. No porque fuera rencorosa,
sino porque perdonar sin que haya reconocimiento del daño es solo otra forma de anularse. Y yo ya me había anulado suficiente. Verónica, sin embargo, intentó un acercamiento. Me llamó un día diciendo que quería hablar, que las cosas se habían salido de control, que la familia debía permanecer unida. Accedí a verla más por curiosidad que por ganas reales de reconciliación. Nos encontramos en una cafetería del centro. Ella llegó con su elegancia habitual. Vestido color gris perla. Tacones. Maquillaje impecable. Yo llevaba jeans y una blusa sencilla. Cabello recogido. Sin maquillaje. Y por primera vez, no me sentí menos que ella. Me sentí más auténtica. Gloria, comenzó con voz suave. Sé que las cosas están difíciles. Pero Benito es tu hijo. No puedes simplemente cortarlo de tu vida. Puedo y lo hice, respondí tomando mi café. Él eligió ponerse del lado de las mentiras. Eligió verme como un obstáculo en lugar de como su madre. Esas fueron sus decisiones. Ahora vive con las consecuencias. Pero él te ama, insistió Verónica. Solo estaba confundido. Mauro lo manipuló. Benito es un hombre adulto, dije firmemente. Tiene 39 años. No es un niño que puede esconderse detrás de la manipulación de su padre. Él tomó decisiones conscientes. Y yo también estoy tomando las mías. Verónica suspiró. Se quitó los lentes de sol y la vi realmente. Tenía ojeras. Arrugas de preocupación. El barniz de perfección estaba agrietado. La verdad es que necesitamos tu ayuda, dijo finalmente. Económicamente. La parte de la herencia que recibió Benito no fue suficiente. Teníamos deudas. Inversiones que salieron mal. Y ahora estamos contra la pared. Ahí estaba. La verdadera razón. No era amor familiar. No era preocupación. Era dinero. Siempre fue dinero. Me puse de pie. Dejé billetes sobre la mesa para pagar mi café. Verónica, le dije mirándola desde arriba. Durante 40 años yo viví contra la pared. Trabajé hasta destruir mi cuerpo. Me sacrifiqué hasta desaparecer. Y nadie vino a rescatarme. Nadie preguntó si yo necesitaba ayuda. Así que ahora que ustedes están donde yo estuve toda la vida, perdóname si no siento compasión. Aprendan a sobrevivir como yo lo hice. Con trabajo. Con dignidad. Con sus propias manos. Salí de esa cafetería con la cabeza en alto. Sin voltear atrás. Y sentí algo poderoso recorriéndome. Respeto propio. Esa cosa que siempre prediqué pero nunca practiqué. Esa cosa que le enseñé a Benito con palabras pero nunca con ejemplo. Porque me pasé la vida diciéndole que se valorara mientras yo me pisoteaba. Una tarde, mientras pintaba en el jardín, escuché el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba Benito. Solo. Sin Verónica. Con el rostro demacrado. Con ojeras profundas. Con el aspecto de alguien que no duerme bien hace meses. Mamá, dijo con voz quebrada. Podemos hablar. Lo miré por largo rato. Buscando en sus ojos algo genuino. Algo que no fuera manipulación o necesidad. Y vi dolor. Vi culpa. Vi a mi hijo, no al hombre que conspiró contra mí. Pasa, le dije haciéndome a un lado. Nos sentamos en la sala. Esa sala que ahora tenía cortinas nuevas y paredes color beige. Esa sala que ya no guardaba fantasmas, sino posibilidades. No vine a pedirte dinero, comenzó Benito. Vine a pedirte perdón. Sé que no lo merezco. Sé que hice algo imperdonable. Pero necesito que sepas que me arrepiento. Que no pasa un día sin que piense en lo que te hice. En cómo traicioné todo lo que me enseñaste. Sus palabras sonaban sinceras. Pero yo había aprendido que las palabras son fáciles. Son las acciones las que cuentan. Benito, le dije con calma. Aprecio tu disculpa. Pero necesito tiempo. Necesito sanar. Y no puedo hacerlo si tú esperas que todo vuelva a ser como antes. Porque no será así. Yo cambié. Y la relación entre nosotros, si va a existir de nuevo, tiene que ser diferente. Basada en respeto. En verdad. No en mi sacrificio eterno. Él asintió. Lágrimas corrían por sus mejillas. Lo entiendo, dijo.
Voy a esperar el tiempo que necesites. Solo quiero que sepas que te amo y que lamento haberte fallado. Se fue después de esa conversación, y yo me quedé sentada en mi sala, sintiendo algo extraño. No era perdón completo. Todavía no. Pero era apertura. Era la posibilidad de que algún día, tal vez, podríamos reconstruir algo. No lo que teníamos, sino algo nuevo. Algo más honesto. El primer año después de la muerte de Mauro fue el más difícil. No solo por el duelo de perder al hombre con quien compartí 4 décadas, sino por el duelo de perder la versión de mí misma que construí alrededor de ese matrimonio. La Gloria que se levantaba antes del amanecer, que trabajaba hasta el agotamiento, que se tragaba las quejas, que sonreía aunque por dentro se estuviera desmoronando. Esa Gloria tuvo que morir para que yo pudiera vivir. Y los duelos de identidad son los más silenciosos, pero también los más profundos. Hubo días malos. Días donde despertaba y la casa se sentía demasiado vacía. Demasiado silenciosa. Días donde la tentación de llamar a Benito y decirle que todo estaba bien, que lo perdonaba sin condiciones, era casi irresistible. Pero Rosalía me enseñó algo valioso en esos momentos. Me dijo que la soledad se siente insoportable solo cuando la confundes con el abandono. Pero cuando la eliges, cuando la abrazas como espacio para crecer, se convierte en compañía contigo misma. Y tenía razón. Poco a poco fui convirtiendo la soledad en algo nutritivo. En las mañanas tomaba mi café en el jardín. Escuchaba el canto de los pájaros. Sentía el sol en mi rostro. Cosas que antes hacía corriendo. Apurada. Ahora las hacía con presencia plena. Como si cada momento valiera la pena ser vivido en lugar de simplemente sobrevivido. Mi clase de acuarela se convirtió en el centro de mi nueva vida social. No solo pintábamos. También conversábamos. Compartíamos historias. Nos reíamos de las tonterías que hicimos por amor. De los años que perdimos siendo pequeñas para que otros se sintieran grandes. Y en esas conversaciones descubrí que mi historia no era única. Era universal. Cada mujer en ese salón tenía su propia versión de mi dolor. Su propia versión de mi despertar. Celia, otra compañera de clase, me contó que su esposo la dejó después de 30 años por una mujer más joven. Ella cayó en depresión. Pensó en terminar con todo. Pero un día, mientras limpiaba el closet, encontró un diario que escribió cuando tenía 20 años. Antes de casarse. Antes de convertirse en esposa y madre. Y leyó sobre sus sueños. Sobre quién quería ser. Y se dio cuenta de que todavía podía ser esa persona. Que no era demasiado tarde. Ahora Celia tiene un pequeño negocio de repostería. Vende pasteles desde su casa. No gana mucho. Pero gana haciendo algo que ama. Y eso, me dijo, vale más que cualquier cheque que su exesposo le hubiera dado. Esas historias me inspiraban. Me recordaban que la vida no termina cuando un capítulo se cierra. Simplemente cambia de forma. Y a veces, los mejores capítulos son los que escribes cuando ya no tienes nada que perder. Benito comenzó a visitarme una vez al mes. Al principio las conversaciones eran tensas, incómodas, llenas de silencios pesados. Pero con el tiempo, empezamos a encontrar terreno común. Hablábamos de cosas superficiales. Del clima. De las noticias. De recuerdos de su infancia que no estaban contaminados por la traición. Un día me trajo fotografías viejas. Fotos de cuando él era niño. De cumpleaños. De días en el parque. De navidades sencillas pero felices. Quiero que sepas, me dijo señalando una foto donde yo lo cargaba en brazos, que siempre supe que fuiste una gran madre. Que lo diste todo por mí. Y eso lo arruiné. Dejé que la codicia y la lealtad mal dirigida hacia papá me cegaran. Pero nunca olvidé tus sacrificios. Nunca dejé de saber que todo lo que soy te lo debo a ti. Sus palabras me conmovieron. Pero no me quebraron. Ya no era la mujer que se derretía ante las palabras bonitas. Necesitaba ver acciones sostenidas en el tiempo. Y él lo entendía. No me presionaba. No me exigía. Simplemente aparecía. Una vez al mes. Como alguien que está reconstruyendo confianza ladrillo por ladrillo. Verónica, por otro lado, desapareció de mi vida por completo. Y honestamente,
No la extrañé. Ella representaba todo lo que yo había dejado atrás. La superficialidad. La obsesión por las apariencias. El juicio constante. Sin ella, respiraba más fácil. También volví a tener contacto ocasional con Catalina. No nos hicimos amigas. Eso hubiera sido forzado y falso. Pero desarrollamos un respeto mutuo. Ella me mandaba fotos de Hilario cada cierto tiempo. Yo las miraba con sentimientos complejos. Ese niño era evidencia de la peor traición. Pero también era inocente. Y merecía una vida digna. Un día, Catalina me escribió diciendo que Hilario había preguntado por mí. Que había visto una foto donde Mauro estaba conmigo y con Benito. Y preguntó quién era esa señora. Catalina no supo qué responder. Dile la verdad, le escribí. Dile que soy la esposa que su papá tuvo antes que su mamá. Que las familias a veces son complicadas. Pero que todos merecemos ser nombrados. Ser reconocidos. Incluso en las historias difíciles. No sé si Catalina siguió mi consejo. Pero me sentí bien dándolo. Porque durante 40 años yo fui la secreto. La que desaparecía de las narrativas cuando era conveniente. Y no iba a permitir que nadie más viviera esa invisibilidad. Ni siquiera en la historia de un niño pequeño. Cumplí 68 años en octubre. Decidí hacer algo que nunca había hecho. Organizarme una fiesta. No grande. No ostentosa. Solo íntima. Invité a mis compañeras de la clase de acuarela. A Eugenia. A algunos vecinos con los que había desarrollado amistad. Y preparé comida sencilla. Ensaladas. Pollo asado. Pan casero. Vino económico pero rico. Todos llegaron con regalos pequeños. Flores. Chocolates. Una bufanda tejida a mano. Y lo más importante, llegaron con cariño genuino. Con ganas de celebrarme. De verme feliz. Durante años mis cumpleaños fueron eventos secundarios. Siempre eclipsados por las necesidades de otros. Por los trabajos dobles. Por las prisas constantes. Pero ese cumpleaños fue diferente. Fue mío. Completamente mío. Y cuando soplé la vela de mi pastel, mientras todas cantaban y aplaudían, hice un deseo. No deseé amor romántico. No deseé riquezas. Deseé seguir teniendo el coraje de vivir auténticamente. De no volver nunca a hacerme pequeña. De honrar a la mujer que fui, pero también a la mujer en la que me estaba convirtiendo. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi butaca junto a la ventana. La casa olía a comida y a perfume de flores. Había platos sucios en la cocina que podía lavar mañana. Por primera vez en mi vida, los platos podían esperar. Miré por la ventana hacia la calle. Las luces de los postes creaban círculos dorados en el pavimento. Un gato callejero caminaba con pasos silenciosos. Todo estaba en calma. Y yo también estaba en calma. Una calma profunda que no venía de tener todo resuelto. Venía de haber hecho las paces con mi historia. De haber elegido mi dignidad sobre la comodidad de otros. De haber aprendido que el amor propio no es egoísmo. Es supervivencia. Es justicia. Es la base sobre la que se construye cualquier otra forma de amor verdadero. Pensé en Mauro. Ya no con rabia. Ya no con dolor agudo. Pensé en él con la distancia que da el tiempo y la perspectiva. Fue un hombre débil. Un hombre que construyó mentiras porque no tuvo el coraje de vivir su verdad. Y yo fui cómplice de esas mentiras por ser demasiado buena. Demasiado comprensiva. Demasiado dispuesta a sacrificarme. Pero esos días terminaron. Y aunque el camino para llegar aquí fue doloroso, brutal incluso, no me arrepentía. Porque finalmente era libre. Libre de expectativas que me aplastaban. Libre de roles que me borraban. Libre de ser quien otros necesitaban que fuera. Ahora era simplemente Gloria. Y eso era suficiente. Más que suficiente. Era todo. Esa noche dormí profundamente. Sin pesadillas. Sin insomnio. Sin el peso de secretos que no eran míos, pero que cargaba de todas formas. Dormí como alguien que finalmente ha llegado a casa después de un viaje larguísimo. Y cuando desperté a la mañana siguiente, con el sol entrando por mi ventana y los pájaros cantando en el jardín, supe que había tomado la decisión correcta.
La decisión de elegirme, de salvarme, de vivir. Han pasado 2 años desde el día del entierro de Mauro. 2 años desde que entré a esa oficina y mi mundo se hizo pedazos. 2 años desde que descubrí que la vida que creí vivir era solo una ilusión cuidadosamente construida. Y en estos 2 años, he aprendido más sobre mí misma que en los 40 anteriores. He aprendido que la verdad duele, que el perdón es complejo, que la dignidad no se negocia, y que nunca, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Mi relación con Benito se ha reconstruido lentamente, muy lentamente, como un jarrón roto que pegas con paciencia, pero que siempre mostrará las grietas. Ya no es el hijo que visita a su madre por obligación o por necesidad económica. Ahora viene porque genuinamente quiere estar presente, porque entendió, finalmente, que yo no soy un recurso del que se puede disponer. Soy una persona, con límites, con necesidades, con dignidad. Hace 6 meses se divorció de Verónica. No me sorprendió. Ese matrimonio estaba sostenido por apariencias y dinero. Cuando ambas cosas se desmoronaron, no quedó nada. Benito vino a contármelo una tarde lluviosa. Se sentó en mi sala, en el sofá nuevo color arena, y lloró. Lloró como no lo había visto llorar desde que era niño. Lo arruiné todo, mamá, me dijo entre sollozos. Mi matrimonio, mi relación contigo, mi integridad. Todo por seguir los pasos de un hombre que resultó ser un mentiroso. Por querer ser como papá cuando papá nunca fue quien yo creí. No lo consolé como hubiera hecho antes. No le dije que todo estaría bien. No minimicé su dolor con frases hechas. Simplemente me senté a su lado y dejé que llorara. Porque a veces lo que la gente necesita no es que les quites el dolor, sino que lo testifiques. Que lo valides. Que los acompañes en él sin tratar de arreglarlo. Cuando terminó de llorar, le serví té. Nos quedamos en silencio por largo rato. Y luego le dije algo que había estado guardando durante meses. Benito, tú no eres tu padre. Cometiste errores terribles. Me lastimaste profundamente. Pero tienes algo que él nunca tuvo. Tienes la capacidad de reconocer tus fallas. De sentir remordimiento genuino. De cambiar. No desperdicies esa capacidad. Úsala para construir algo mejor. Para ser mejor. Él me miró con ojos rojos e hinchados. Y por primera vez en años, vi al niño que fue. Al niño que me abrazaba fuerte y me decía que yo era su heroína. Ese niño seguía ahí. Enterrado bajo capas de decisiones equivocadas y lealtades mal dirigidas. Pero seguía ahí. Desde entonces, nuestra relación ha mejorado. No somos lo que éramos. Pero somos algo nuevo. Algo más honesto. Él me visita 2 veces al mes. A veces hablamos de cosas profundas. A veces solo compartimos una comida en silencio. Y ambas cosas están bien. Porque ya no hay presión. No hay expectativas imposibles. Solo 2 personas tratando de sanar juntas. Catalina y yo también encontramos una forma extraña de coexistir. No somos amigas. Probablemente nunca lo seremos. Pero hay un respeto mutuo. Una comprensión silenciosa de que ambas fuimos víctimas del mismo engaño. Hilario tiene 4 años ahora. Es un niño hermoso y vivaz. Con los ojos de Mauro, pero con la sonrisa de su madre. Hace unos meses, Catalina me invitó a su cumpleaños. Dudé mucho si ir. Pero finalmente acepté. Fue incómodo al principio. Estar en ese apartamento pequeño que Mauro ayudó a pagar. Ver juguetes de Hilario regados por el suelo. Pero luego el niño se acercó a mí con curiosidad. Me mostró un dibujo que había hecho. Un dibujo de una familia. Y me preguntó si yo también era parte de su familia. Sí, le dije arrodillándome para estar a su altura. De una forma complicada, sí lo soy. Él sonrió y me abrazó. Un abrazo inocente de niño que no conoce rencores. Y algo dentro de mí se ablandó. Porque Hilario no pidió nacer en esta situación. No pidió ser producto de una mentira. Y merecía amor. Merecía ser aceptado. Igual que todos nosotros. Mi vida ahora es simple pero rica. Me levanto cuando mi cuerpo lo pide. Desayuno mirando el jardín. Los martes y jueves voy a mi clase de acuarela.
Los viernes visito a Eugenia y tomamos té en su terraza. Los domingos cocino algo especial solo para mí. Comida que me gusta, sin tener que preguntar si a alguien más le agrada. También empecé a dar clases de acuarela a niños en el centro comunitario. Una vez por semana. Son solo 2 horas, pero me llenan de alegría. Ver sus caritas concentradas. Sus manos pequeñas manchadas de pintura. Su creatividad sin límites. Me recuerda que el arte no es sobre perfección. Es sobre expresión. Sobre atreverse a poner color donde antes solo había blanco. Una de las niñas, una pequeña de 7 años llamada Sofía, me dijo hace poco que cuando crezca quiere ser como yo. Le pregunté por qué. Y ella respondió, porque usted sonríe aunque tenga arrugas. Y mi mamá dice que solo la gente que ha vivido mucho y aprendido a ser feliz sonríe así. Sus palabras me conmovieron profundamente. Porque tenía razón. Mis arrugas son mapas de todo lo que viví. De cada lágrima. De cada sacrificio. De cada momento donde quise rendirme, pero seguí adelante. Y ahora, finalmente, también son mapas de mi renacimiento. De mi liberación. De mi alegría reconstruida desde las cenizas. Ya no tengo miedo de envejecer. Ya no tengo miedo de estar sola. Ya no tengo miedo de lo que la gente piense de mí. Porque aprendí algo fundamental. La opinión que más importa es la que yo tengo sobre mí misma. Y por primera vez en 69 años, me miro al espejo y me gusta quien veo. No porque sea perfecta, sino porque soy auténtica. Porque soy valiente. Porque elegí mi dignidad sobre la comodidad de fingir que todo estaba bien. A veces pienso en qué hubiera pasado si Demetrio nunca me hubiera llamado. Si hubiera seguido viviendo en la ignorancia. Si nunca hubiera descubierto la verdad. Y me doy cuenta de algo. Hubiera sido más fácil. Menos doloroso. Pero no hubiera sido vida. Hubiera sido existencia. Hubiera sido seguir interpretando un papel en una obra donde yo era el único personaje que no conocía el guión. La verdad me destrozó. Pero también me liberó. Me obligó a enfrentarme a realidades que había estado evitando durante décadas. Me forzó a tomar decisiones que nunca pensé que tendría el coraje de tomar. Y al final, esas decisiones me salvaron. Me devolvieron a mí misma. Ahora, cuando me siento en mi butaca junto a la ventana, con una taza de té caliente entre mis manos y mis acuarelas descansando en la mesa al lado, siento algo que no sentía desde que tenía 25 años. Siento paz. Una paz que no depende de nadie más. Una paz que viene de saber quién soy. De aceptar mi historia completa. Los capítulos hermosos y los terribles. Las decisiones sabias y las equivocadas. Todo es parte de mí. Y todo me trajo hasta aquí. Aprendí que el perdón no siempre une. A veces simplemente te libera. Te permite soltar el peso del odio. De la amargura. De esperar que alguien cambie o reconozca el daño que causó. Perdoné a Mauro. No porque él se lo mereciera. Sino porque yo merecía paz. Perdoné a Benito. No porque lo que hizo estuviera bien. Sino porque aferrarme al resentimiento solo me lastimaba a mí. Pero perdonar no significa olvidar. No significa regresar a cómo eran las cosas. Significa aceptar que algo pasó. Que te lastimó. Y decidir que ese dolor ya no va a definir tu futuro. Significa elegir la libertad sobre la prisión del rencor. También aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Que puedes tener 67 años, 69, 75, y aún así reinventarte. Aún así descubrir pasiones. Aún así construir una vida que valga la pena vivir. La sociedad nos dice que a cierta edad ya no hay tiempo para cambios. Que debemos conformarnos. Aceptar. Resignarnos. Pero eso es mentira. El tiempo que te queda es el tiempo perfecto para vivir auténticamente. Esta noche, mientras escribo estas palabras en mi diario, mientras la luna llena ilumina mi jardín y las flores que planté con mis propias manos se mecen con la brisa, me siento agradecida. Agradecida por el dolor que me enseñó a valorarme. Por la traición que me mostró mi fuerza. Por la soledad que se convirtió en compañía conmigo misma. Por las grietas que dejaron entrar la luz. Si pudiera hablarle a la Gloria de hace 2 años, la que estaba de pie en esa oficina con el corazón destrozado, le diría esto: vas a sobrevivir. Más que eso, vas a florecer.
El camino será brutal. Habrá noches donde querrás rendirte, donde la cama se sentirá demasiado grande y la casa demasiado vacía. Pero sigue adelante, porque del otro lado de ese dolor hay una versión de ti que nunca imaginaste posible. Una versión libre, digna, completa. Y a cualquiera que esté leyendo esto, a cualquiera que se sienta invisible, pequeño, atrapado en una vida que no eligió, quiero decirle, mereces más. Mereces verdad. Mereces respeto. Mereces ser visto. Y nunca, nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida. Para decir basta. Para elegirte a ti mismo. El mundo te dirá que eres egoísta. Que estás destruyendo la familia. Que deberías perdonar y olvidar. Pero no los escuches. Escúchate a ti. Tu dignidad no es negociable. Tu paz no es un lujo. Son tu derecho. Yo pasé 40 años siendo la mujer conveniente. La que se callaba. La que aguantaba. La que se hacía pequeña para que otros cupieran. Y casi me pierdo en el proceso. Casi olvido que yo también importaba. Que mi vida también tenía valor. Pero desperté. Y ahora vivo. Realmente vivo. Y si yo pude a los 67 años, tú también puedes. Sea cual sea tu edad. Sea cual sea tu situación. Siempre puedes elegir la dignidad. Siempre puedes elegir la verdad. Siempre puedes elegirte a ti. Porque al final, la única persona con la que vivirás toda tu vida eres tú mismo. Y mereces que esa compañía sea amorosa, respetuosa, auténtica. Mereces ser tu propia prioridad, tu propio refugio, tu propia casa.